Capítulo 2. Quiero un beso de mi esposa. Mientras tanto, Lucina por fin consigue despertarse después de su ajetreado casamiento. Sorprendida se da cuenta que va viajando por el camino en un carromato. Por Dios. ¿Cómo es posible que acabara aquí, y sin ni siquiera darme cuenta? Al asomarse a la ventanita hacia el exterior para intentar deducir en dónde se ubicaba, enseguida la segunda mano del rey se percató que su recién reina adquirida se encontraba viva. Inmediatamente le pegó una voz al rey que se encontraba en primera fila del regimiento para darle la noticia de la buena salud de su esposa. El capitán alegre, con una sonrisa en su cara, se volteó para preguntarle cómo se encontraba. Pero ella, invadida por el miedo, enseguida corrió la cortina de la ventana para refugiarse dentro del carro. Hakan, con ojeras en sus ojos, pensó que ya que su esposa estaba despierta, seguro tendría hambre y sed, por lo que ordena a todos sus súbditos hacer una parada para descansar. Él, sin perder el tiempo, abre la puerta del carromato para volver a preguntarle a su esposa si se encontraba bien, pues había estado el día entero inconsciente y realmente se estaba preocupando. Además, seguro necesitaba alimento a estas alturas. Le ofreció la mano con gentileza para ayudarla a bajar del carro. Sin embargo, la chica, con cada palabra que Hakan decía, ella más temblaba de miedo, retirándose poco a poco hacia atrás, hasta quedar a la distancia más alejada de él posible. Asegurándole que no necesitaba nada, podía quedarse dentro del carromato. A todo esto Hakan no pudo más aguantarse la risa. Tal parece que mi esposa es muy tímida. Ven conmigo, por la noche hará mucho frío aquí, yo te cuidaré. Con esta promesa, junto con el olor a comida que emanaba del exterior, ella le dio la mano a Hakan para que la guiara a su nuevo destino. Él la llevó hasta una tienda de campaña muy acogedora con telas gruesas y con suficiente espacio para 2 personas. Aún así, él se desvivió por ella escogiendo el mejor sitio para que pudiera sentarse cómodamente junto al fuego, además la arropó con unos de sus abrigos. También le dio un delicioso bocadillo con mucho condimento. Seguro tendrás hambre. Toma esto, come mientras esté caliente. Ella, sorprendida, miraba su magnífico bocadillo, mientras cayéndose le lavaba, lo comparaba con la comida asquerosa, seca y mustia que le daba todos los días su tía. Y encima, para conseguirlo tenía que trabajar día y noche. Realmente no podía creerse que, sin más, estaba comiendo comida caliente y sabrosa. Come despacio, si no podrías atragantarte. Le terminó diciendo Hakan a su mujer alegremente, pues al principio pensaba que no comía porque creía que la iba a envenenar, pero quizás era simplemente porque nunca había comido un bocadillo y le parecía una comida rara, ¿no? Como sea. Seguro ella es muy joven, dedujo él mientras llenaba una jarra de agua por si ella quería beber más. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó Hakan mientras ella, totalmente satisfecha, bebía de su jarra. Tengo 20 años. Apenas 20 años tienes. Ese viejo lunático tenía que estar muerto. Aseguró Hakan, ardiendo de la ira. Ese malnacido quería desposarse con una cría, además, él fue quien mató a su hermano mayor que gobernaba en aquel entonces su país. Por si no fuese poco, él no pudo vengarse, cortándole la cabeza como quería, pues se tuvo que ir corriendo al ser herido de gravedad. Pero tú no querías ir con él, ¿verdad? Le preguntó Hakan para saber la postura de la chica. Ella, por supuesto, negó al instante el querer saber nada de ese viejo loco. Eso le puso de buen humor al rey mientras le ofrecía otro bocadillo, que ella aceptó con gusto, llevándoselo inmediatamente a la boca para comérselo. Hakan, mientras tanto, aprovechó el tiempo para quitarse la pesada armadura que tenía sobre sus hombros, quedándose desnudo de torso. Cuando Lucina se percató de esto, se atragantó con la comida, y roja como un tomate se volteó para no mirar nada mientras ardía de la vergüenza. Para Hakan, esta actitud de su recién esposa le pareció un poco extraña. ¿No se suponía que marido y mujer pasaban la primera noche juntos? Vaya, vaya, para haber nacido en otro país completamente diferente, bien que se sabía las reglas de otras culturas, ¿no? Al ver la cara llorosa de su mujer acongojada, recapacitó, explicando que solo preguntaba por información. Pues en su país las parejas usualmente se juntaban y cuando iban a tener un bebé, después se casaban. Esto dejó petrificada a Lucina, haciendo que llorase sin más remedio ante lo desconocido.
él tiernamente intentó tranquilizarla, asegurándole que no era su intención que llorase, pero tendría que seguir casada con él, porque si no, la llevarían con ese rey viejo. Ella solo alcanzó a decirle que no era su intención escapar, ni nada de eso, solo que estaba muy asustada por lo desconocido. Al final, él pensándolo mejor, se dio cuenta que ella tenía razón al estar asustada. ¿Quién no lo estaría si de repente unos bárbaros, como ellos son reconocidos, la casaran al instante y se la llevaran lejos de su hogar a la fuerza? Con todo esto, él se levantó decidido a darle su espacio. Duerme tranquila, yo no te tocaré sin tu permiso. Estaré fuera si necesitas algo. Y así se fue de la tienda de campaña, al amparo de la fría noche, dejándola a ella sola arropada en su abrigo como recuerdo. Cuando el rey de los Tallars llegó a la hoguera junto con sus guardias, su mano derecha y mejor amigo le preguntó el por qué dejó sola a su mujer. Él había organizado todo para que tuviesen su noche de boda según las costumbres de su esposa. Hakan argumentó que eso no iba a suceder. ¿Cómo podría romper a su dulce esposa obligándola a estar con un hombre que acaba de conocer, y lejos de su confort? Su amigo se quedó sorprendido por la respuesta. ¿Acaso no decía de matar a la ciudad entera por la insolencia que tuvieron al tocar sus tumbas sagradas? Y al final se llevó una esposa y dejando viva a su familia. No puedo evitarlo. Ella me recuerda a alguien. Terminó confesándole el rey Hakan a su amigo recordando la deuda tan grande que tenía con esa niña que le salvó hace ya 10 años atrás. Él cree que la chica debe estar cerca del castillo de Brian y decide perdonar a la gente de Brian como una forma de devolverle el favor a la niña que lo salvó. A la mañana siguiente, Lucina se despierta con la luz del sol filtrándose a través de la tienda de campaña. Recordando con pesar que no se lavó la cara antes de dormir, por eso, decide buscar agua cerca, para refrescarse. Mientras se lava la cara, nota su reflejo en el agua y, horrorizada, se da cuenta de que su erupción se ve peor sin el maquillaje que la cubría anteriormente. Sin embargo, recuerda las palabras de Hakan y al final decide no curarse para que Hakan no la toque en los próximos días donde se queden a solas. De repente, alguien se le acerca por detrás. Asustada se da cuenta que un grupo de secuestradores enviados por su madrastra intentan regresarla al territorio de Brian, cosa que la aterroriza pues por ninguna razón quiere volver a ese infierno. Apilada como un saco sobre un caballo, va viajando adentrándose cada vez más en las profundidades del bosque, mientras empieza a caer una lluvia torrencial. ¿Vendrá Hakan a salvarla? ¿Y si no puede rastrearla? Debido a esto, Lucina empieza a sentir un frío atroz. Los secuestradores al verla temblando y con el rostro lleno de erupciones creen erróneamente que tiene una enfermedad contagiosa, por lo que sería mejor abandonarla a su suerte. Pero antes de nada, se ve como una flecha atraviesa a uno de los bandidos, y así empieza a llover un aluvión de flechas. Uno, otro y otro. Hasta no dejar ni un bandido vivo. Hakan por supuesto vino a rescatarla. Con preocupación en sus ojos le pregunta por su bienestar ya que la ve demacrada y llena de sangre. Al contrario de lo que él piensa Lucina, ahora con la presencia de Hakan se siente sin un ápice de miedo, aún así él no duda en abrazarla y cubrirla con una capa para alejar el frío de ella. Pone su mano sobre su cabeza para comprobar su temperatura, lo cual le confirma así que sí tiene fiebre. Puede que haya llegado un poco tarde. Discúlpame. Hakan se disculpa con Lucina, levantándola tiernamente en sus brazos. Sujétate fuerte. Volvemos con los demás. Ya que pronto saldrán del bosque. Lucina siente un alivio reconfortante, agradecida de no haber regresado a la casa de los Berg, mientras su deseo de estar con Hakan de manera permanente se fortalece. Cuando llega a su tienda de campaña Lucina al limpiarse la cara, contempla su reflejo en la taza que sostiene, notando que sus erupciones han empeorado debido a la fiebre, dando la impresión de una enfermedad terrible. Mientras contempla si curar su erupción, una voz misteriosa le aconseja inesperadamente que no lo haga. Sorprendida, Lucina se da la vuelta y descubre a un pequeño elfo de pie a su lado, presentándose como Puko. Ellos inician una conversación amigable donde Lucina bromea con Puko sobre ser el pequeño elfo responsable de la lluvia por no ofrecerle cacahuetes. Sin embargo,
Puko rápidamente advierte a Lucina que no utilice su poder de curación, enfatizando su rareza y la atención que podría atraer. Puko observa que Lucina se ha vuelto más habladora. Ella confiesa que se siente más cómoda hablando con no humanos. De repente Hakan pregunta si puede entrar a la tienda. Por esto Puko se va corriendo para no ser atrapado. Hakan, al ver la cara de Lucina, se acerca a ella para comprobar si aumentó la fiebre. Angustiado llama a su mano derecha Tron para que avise a un curandero. Este hombre, al ver a Lucina, coge rápidamente a Hakan alejándolo de la chica, creyendo que podría tener viruela. Ella, alarmada, intenta asegurar a Tron que no es viruela. ¿Y entonces qué es? Él dirige su atención de nuevo a Lucina, animándola a que exprese lo que piensa. Sin embargo, Lucina lucha por articular su explicación claramente, mencionando nerviosamente que es una reacción al azufre del tinte de cabello combinado con la lluvia. Pero Teren no logra comprender la explicación de Lucina, mientras ella tartamudea apenada por sentirse no escuchada. Ella al final tira la toalla dejando de intentar explicarse. No podemos llevar a Lucina a tallar si tiene una enfermedad contagiosa. Lucina siente que su vida está en peligro y contempla usar su hechizo de curación para sanar su erupción, pero recuerda la advertencia anterior de Puko. Mientras Lucina lidia con su decisión, Hakan le aconseja que se mantenga tranquila y hable despacio para que él pueda entender. Teren advierte a Hakan que no se acerque más a Lucina, pero Hakan le asegura que no es viruela, señalando los diferentes síntomas. Luego se vuelve hacia Lucina y la anima con ternura a que hable, asegurándole que nadie se enojará con ella, decidida a explicarse. Lucina pone su mejor esfuerzo mientras Hakan escucha atentamente, y finalmente llega a una conclusión. El sarpullido de la cara es resultado del tinte para el cabello que empeoró por la lluvia. Teren queda convencido por la explicación de Hakan. Este convencido menciona que si Lucina realmente tuviera viruela, él, que la besó y abrazó, también habría caído enfermo, ¿no? Lucina mira a Hakan sintiéndose halagada de que alguien la ha tomado en serio por primera vez. Con todo dicho y solucionado, Hakan coloca suavemente a Lucina dentro de la tienda de campaña. Al momento, uno de sus caballeros le informa que los secuestradores estaban actuando por orden de la baronesa Berg. Hakan, enfurecido, promete regresar al castillo de Berg y castigarlos a todos. Lucina, preocupada por las personas inocentes, quien podría sufrir, agarra el brazo de Hakan y le suplica que no vaya a Berg. Hakan se desconcierta por la inesperada preocupación de Lucina por los demás o su propia familia. Pero Lucina se arrodilla y pide perdón en nombre de su familia, en realidad ocultando su verdadera intención, que es tener en la sombra su identidad como hija ilegítima por vergüenza. Él la levanta y sugiere juguetonamente que solo puede perdonar a quienes toquen a su esposa si ella ofrece algo a cambio. Lucina promete hacer lo que él desee con una sonrisa en su cara. ¿Qué tal un beso de mi esposa? Lucina, al principio dudosa, reúne su valor y besa a Hakan en los labios. Al separarse, Hakan se siente jubiloso y abraza a Lucina muy contento por sus avances. Luego le indica a su caballero: presentale la cabeza del secuestrador a la baronesa Berg, como una advertencia contra futuras incursiones en tallar. Mientras Lucina yace en la colchoneta, Hakan se sienta a su lado, asegurando su seguridad como prometió. Gracias por rescatarme y cuidarme. Pero Hakan la molesta juguetonamente, sugiriendo que puede agradecérselo besándolo nuevamente. Sorprendida, Lucina reacciona nerviosa, pero Hakan solo la estaba molestando. Descansa, Lucina, buenas noches, le dice mientras sale de la tienda. Él la vigila desde afuera. Al oírlo suspirar y tararear, Lucina se pregunta qué le trae tanta felicidad. ¿Será, quizás, por el beso que le dio? Al llegar por fin a tallar, Lucina, asomándose por la ventana de la carreta, se queda asombrada por el impresionante y majestuoso castillo del país. La gente de Berg sin duda tenían conceptos erróneos sobre la tribu de Tallar, creyendo que vivían en cuevas primitivas y que sus habitantes se alimentaban de animales salvajes. Teren amablemente abre la puerta del carruaje ayudando a Lucina a bajar al suelo.
Sin embargo, todas estas emociones hacen que Lucina se maree, desestabilizándola. Hakan la sostiene y le explica que dentro del país existe una fuerte presión de energía terrestre y necesitará un tiempo para adaptarse. El pueblo de Tayar recibieron con gran alegría el regreso de su rey, además de curiosidad por la extranjera que estaba a su lado. El sacerdote de Tayar lo saluda y sugiere que Lucina se purifique para remitir la presión de energía. Él termina rociándole agua bendita sobre su cabeza durante el ritual de purificación. Lucina, sorprendida, siente como si el agua también aliviara su erupción. Una vez completada la purificación, Hakan y Lucina son bienvenidos dentro del castillo. Al entrar, una mujer corre a saludar a Hakan y se apoya coquetamente en él, expresando su alegría por su tan esperado regreso. La mujer, llamada Garrett, pregunta si Lucina es la cautiva traída de Brian, mostrando así su descontento. Sin embargo, Hakan presenta a Lucina como su novia, a quien tomó de Berg. Garrett se sorprende por esta revelación, expresando su malestar con el nuevo estado sentimental de Hakan. Ella, con furia en sus ojos, señala el tono amarillento de su pelo, asumiendo que es un síntoma de una enfermedad. Lucina, defensiva, aclara que es ampliamente el color deslucido de su tinte para el cabello. Mientras Hakan con ilusión observa e inspecciona el cabello de Lucina, le pregunta con ilusión: ¿será que tu cabello es plateado? Hakan entonces asegura a Garrett que no hay motivo de preocupación, pero Garrett contraataca, afirmando que su preocupación no es por Lucina, sino por Hakan mismo. Con una mirada intensa ella insinúa: ¿crees que Lucina puede ser capaz de soportar las obligaciones de una esposa del rey? Lucina pregunta a Hakan sobre esas obligaciones tan complicadas que Garrett mencionó. Pero este desvía la pregunta rápidamente y sugiere que se cambie de vestido para acomodarse en su estancia. Luego le ordena a Garrett que le proporcione a Lucina una criada asistente. Y así el momento fue como, la chica llamada Titi, fue la seleccionada de acompañar a Lucina al palacio. En toda su cháchara, con un intento de poner a la chica en contexto sobre todo lo que ocurre en Tallars, Lucina escucha mencionar al difunto rey y hermano mayor de Hakan. Así pues, ella especula que Garrett es la viuda del difunto rey. ¿Por qué otra razón iba a estar esa mujer aquí? En el corazón del palacio, Titi se erige como guardiana de secretos. Con una voz suave pero firme, aclara que la habitación en la que se encuentran no es el majestuoso palacio de la reina. Lucina aún no ha dado a luz un heredero al trono del rey, recordándole así a ella la obligación mencionada por Garrett, que es la inminente expectativa de convertirse en madre. Mientras se cambia de ropa, su mente divaga hacia el agua bendita purificadora que había experimentado en el pasado. Recuerda cómo aquel líquido sagrado no solo desvaneció el tinte artificial de su cabello, sino que también sanó su sarpullido, dejándola renovada y llena de esperanza. Intrigada por la posibilidad de volver a encontrar ese elixir milagroso, le pregunta a Titi si existe alguna forma de obtenerlo nuevamente. Justo cuando Titi abandona la habitación, un pajarillo se adentra en el lugar con un trino armonioso. Sin embargo, lo que en principio parece ser solo un ave pronto muestra su auténtica identidad, se transforma en Puko, el elfo encantado que ha regresado para brindar compañía y consejo. Su presencia despierta una mezcla de alegría y preocupación. Lucina expresa su alivio por encontrarse en Tayar, un sitio donde se siente más segura y libre de las intrigas que la asediaban en el castillo de Berg. No obstante, Puko plantea una inquietud al mencionar la posibilidad de que Lucina conciba un hijo con Hakan. Una ola de ansiedad embarga a Lucina al considerar esa idea. Sin embargo, decide rápidamente apartar esos pensamientos oscuros, relegándolos a un rincón de su mente para enfrentarlos en otro momento. Justo entonces, Titi reaparece con una noticia talentosa: ha obtenido permiso para usar el agua bendita nuevamente. Mientras tanto, Hakan se despoja de su armadura y suelta un suspiro de alivio tras una extensa jornada. La atmósfera en la sala cambia de golpe cuando Teren cruza el umbral. Con una expresión severa y ojos llenos de un peso invisible, revela que el caballero dragón ha regresado del castillo de Berg y ha cumplido las órdenes que Hakan le encomendó. Un silencio se impone antes de que Teren, con el ceño fruncido, cuestione la decisión de Hakan de perdonar a los habitantes de Berg. La abstención de tomar venganza sobre el rey Brian parece un acto que Teren no logra comprender. Sin embargo, Hakan sostiene su postura firme, su mirada atravesada por un pensamiento profundo y no expresado.
Entonces, como si se abre a una confianza que lleva tiempo ocultando, Hakan revela un dato crucial. Hace 10 años, cuando parecía condenado, una chica misteriosa lo salvó de un destino seguro. Ahora, esa chica se convierte en su prioridad. Antes de desatar la furia sobre Brian y su gente, Hakan siente la necesidad de encontrarla. ¿Seguirá ella viviendo cerca de Berg?, pensó el rey. Sin titubeos, Hakan se erguía con una presencia imponente, su figura proyectando una autoridad que no admitía objeciones. Con una voz firme y decidida, asignó a Teren su misión, dejando claro que no había espacio para la discusión. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la sala como un eco de poder, marcando el final de cualquier intento de réplica. Mientras tanto, en las aguas termales se encuentra Lucina medio sumergida en el agua bendita purificadora, maravillada de cómo restaura. Su cabello a su color natural, cura su sarpullido y malestar. ¡Qué increíble es este agua! No. Con un leve crujido en el suelo, los pasos resonaron en el aire, rompiendo el silencio que envolvía las instalaciones. Lucina, con el corazón latiendo desbocado, giró la cabeza rápidamente, sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la figura familiar de Hakan que se acercaba. La tensión se apoderó de ella, sin pensarlo 2 veces, se ocultó tras una columna, su mente llena de ansiedad y temor a ser descubierta. Hakan, un guerrero experimentado y astuto, no tardó en percibir que algo no estaba bien. Su instinto agudo le decía que había una presencia oculta tras él. Afirmando ser seguro una sirvienta, la cual, él ya enfatizó que no la necesitaba, no pidió un ayudante por temor a que la encuentre Lucina y se moleste con él. Con una mezcla de irritación y curiosidad, se detuvo y lanzó una mirada penetrante hacia la sombra que se escondía. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, su tono cargado de autoridad. Sin embargo, el temor a ser descubierta se apoderó de Lucina. En un acto desesperado, decidió sumergirse en el agua, buscando la protección que le ofrecía su profundidad. Con cada movimiento, sus instintos la impulsaban a alejarse de Hakan, quien se acercaba con pasos firmes y decididos. La tensión en el ambiente crecía, cada brazada que daba Lucina solo parecía intensificar la impaciencia de Hakan. A pesar de su esfuerzo por nadar lejos, Hakan era más rápido. Con una agilidad sorprendente, extendió su mano y logró atraparla del brazo justo cuando ella tropezó, evitando que cayera al agua. El contacto fue electrizante. Al girar su rostro hacia él, Hakan quedó momentáneamente paralizado por la belleza que tenía frente a sí. Sus ojos brillantes y fascinantes lo cautivaron instantáneamente, y no pudo evitar maravillarse ante la imagen de Lucina. Mientras la inspeccionaba detenidamente, una chispa de reconocimiento iluminó su mente. ¿Podría ser ella? La misma chica que lo había salvado hace 10 años, con ese cabello plateado y esos ojos tan distintivos. La conexión entre ellos parecía palpable en el aire. Pero en medio de esta revelación, Lucina tembló visiblemente, presa del miedo y la confusión. Perdóname, Hakan, murmuró con voz temblorosa, sintiéndose vulnerable ante su mirada intensa. Hakan, consciente de su angustia, reaccionó rápidamente. Se puso una bata de baño sobre sus hombros y cubrió a Lucina con otra prenda suave y cálida. Nadie te hará daño, le aseguró con un tono tranquilizador, intentando infundirle confianza en medio de la tormenta emocional que ambos enfrentaban. Su mirada era firme pero gentil, prometiendo protección en un momento donde todo parecía incierto. Con una suavidad inesperada, Hakan acarició la mejilla de Lucina, su mirada llena de sinceridad. No has hecho nada malo, solo te confundí con otra persona, le prometió, su voz resonando con un tono reconfortante. La calidez de su toque y la profundidad de sus palabras parecían disipar un poco el miedo que había nublado a Lucina. Acercándose más a ella, Hakan continuó con un consejo que llevaba consigo el peso del futuro. Debes aprender a no mostrar tu vulnerabilidad ante los demás. Pronto serás la reina del palacio, después de dar a luz al hijo del rey. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significado y responsabilidad. Lucina sintió una incomodidad creciente ante la cercanía de Hakan. Con un ligero temblor en su voz, pidió permiso para irse.
Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, Hakan la abrazó por detrás, levantándola tiernamente en sus brazos. La sorpresa la invadió mientras él se ofrecía a escoltarla. ¿A dónde me llevarás? Preguntó Lucina, su confusión evidente en cada palabra. Con una sonrisa traviesa que iluminaba su rostro, Hakan respondió. A mi habitación, por supuesto. ¿Todavía tienes miedo de mí? Lucina se quedó sin palabras, el latido acelerado de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor frenético. Al mirarlo a los ojos, se sintió abrumada por una mezcla de emociones que la dejaron muda. La conexión entre ellos era palpable y electrizante, y en ese instante, todo lo demás desapareció. ¿Te gustó la historia? Darle like, y déjamelo saber en comentarios con un corazoncito. Gracias, hasta la próxima.